Bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? En nombre de la Sociedad de Psicoanálisis León, México, les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestra segunda plática de inducción titulada Empatía en el analista, que será impartida por la psicoanalista Angélica Gómez García. Esta plática se relaciona con la primera, en la cual se habló del proceso psicoanalítico y se puntualizó respecto a la técnica psicoanalítica la importancia del análisis de la transferencia, contratransferencia y resistencias como aspectos centrales en todo proceso psicoanalítico. Es decir, lo que pone o proyecta el paciente en el analista, cómo reacciona éste ante lo proyectado, y esto nos pone en el campo de una relación, de un vínculo, donde la empatía del analista juega un papel fundamental en el entendimiento de su paciente. Sabemos de antemano que no es fácil para el analista ser empático en un proceso psicoanalítico, dado los motivos de consulta, momento del proceso, características de personalidad de nuestros pacientes, etcétera, así como también la personalidad del analista, su madurez, experiencia, entre otros aspectos. Entonces, el día de hoy, la psicoanalista Angélica Gómez García nos hablará del tema empatía en el analista para tener mayor conocimiento y precisión de lo que esto implica. Me permito leer el currículum de la psicoanalista Angélica Gómez García. Ella es médico cirujano y partero de la universidad por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, médico especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma de México, médico psiquiatra por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, psicoanalista por la Sociedad de Psicoanálisis León, México, miembro activo del Colegio de Psiquiatras, capítulo Guanajuato, profesor de la Universidad de Guanajuato, de las residencias médicas en el IMSS, médico psiquiatra del IMSS y también se dedica a la práctica privada como psiquiatra y psicoanalista por años. Bueno, entonces vamos a escuchar su presentación y después de la presentación pasaremos pues, al espacio de preguntas y comentarios. Me voy a permitir compartirles pantalla para ir apoyándole en la presentación. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Y bueno, también... Adelante, sí. Muchas gracias. Y también agradecer a la Sociedad de Psicoanálisis la invitación que me hacen para ocupar este espacio y la confianza, ¿no? que se ha depositado en mí durante varios años. Como ya lo mencionaste tú, el tema es empatía en el analista y el tema lo iré desarrollando de la siguiente manera. Primero, haré la definición de empatía, mencionaré antecedentes del término de empatía, haré la diferenciación con otros conceptos como simpatía, empatía, antipatía, y también me permitiré dar algunas definiciones de diferentes autores psicoanalistas que a lo largo de la formación fuimos conociendo, por ejemplo, Otto Kemper, Kofu, Stefano Bolonini, Winnicott. Entonces son como ellos a lo largo también de su actuar como psicoanalistas dieron aportaciones a estos en este concepto. Y para concluir, hago unas conclusiones. Entonces, la próxima. Bueno, la palabra empatía viene o está derivada de la voz griega empatei. Literalmente se define como sentir en o sentir dentro. Y esta palabra existe en inglés desde el año 1994. También es muy importante diferenciar de lo que voy a hablar en esta ponencia,
hay que diferenciar la empatía natural de la empatía psicoanalítica. La empatía natural, pues, generalmente son, o se le atribuye a estas personas dotadas de buena y equilibrada sensibilidad. Y pienso, por ejemplo, en grandes líderes sociales, por ejemplo, Gandhi, Mandela, líderes religiosos o políticos que han alcanzado lugares muy importantes a nivel mundial y que realmente pues ellos no se dedican a esta área, ¿no? Y bueno, la empatía psicoanalítica pues es algo más diverso, más profundo y más complejo. Iniciaré mencionando la siguiente. Iniciaré mencionando antecedentes de la palabra empatía o del término empatía. Ya remontándonos al siglo XX, por ahí Aristóteles, que fue un filósofo científico nacido en Grecia y escritor, él junto con Leibniz, también fue un filósofo, matemático, teólogo, político alemán, que es al que le debemos que se haya creado el cálculo diferencial integral y pues él decía que la comunicación, el pensamiento estaba mediado por signos, ¿no? Así como Rousseau, que fue también un filósofo y escritor francés muy destacado de la Ilustración, los tres mencionaban que la necesidad de ponerse en el lugar del otro, que señalaban pues que la empatía era la necesidad de ponerse en el lugar del otro para ser buenos ciudadanos. Y ya en la psicología, este término se empieza a mencionar hasta al siglo XX. Otro psicólogo, filósofo también alemán, en 1903, Theodor Lipps, quien Sigmund Freud admiraba también a este gran filósofo, me decía que la empatía se producía por una imitación interna que tiene lugar a través de una proyección de uno mismo. Y también este personaje decía que la palabra empatía, que es, ahí pues son términos alemanes, seguramente los estoy pronunciando mal, pero bueno, decía que tenía que ver con la estética de los objetos del arte, donde la persona podía observar una figura, un objeto, una pintura, y cómo esa pintura resonaba en el observador o influía en su propia conciencia. Ese se lo debemos a Teodoro Lipps. Ya para 1909, el psicólogo y profesor anglo-estadounidense, padre de la psicología científica y fundador, mencionaba que el término empatía, o traduce el término empatía por empatía, a través del griego empatei, que significa en patos, sentimiento, pasión, o el significado era sentir el adentrarse de uno mismo en algo. Y se le atribuía tanto una función social como la percepción. Ya en 1947, Otto Penichel, también psicoanalista austriaco, habla de empatía como una forma de identificación con el otro. Para 1932, o sea, ya términos, ya años más actuales, el psicólogo alemán Meyran, que estudia la comunicación verbal y no verbal, él decía que cuando, por ejemplo, se expone un tema o una ponencia, el receptor captaba el 7% de lo que se había dicho y el 93% correspondía a lo que no se ha dicho. Todo lo que se transmite también por el lenguaje no verbal y las emociones que se reflejan en el interlocutor. Tanto él como Essen hablan de empatía como una respuesta emocional vicaria que se experimenta entre las experiencias emocionales ajenas. Y regresando un poquito a Theodor Lipps, que es un psicólogo alemán, él decía que la palabra empatía proviene de la filosofía de la estética. Él
el filósofo alemán que inventó el término Eyful fue Robert Wischer en 1873 y diseñó este término que significa sentir dentro. Sostenía que sintiendo con se ponía en lugar del artista y se experimentaba sus sentimientos. Y obviamente este concepto ha ido evolucionando a través del tiempo. Se dice que la palabra empatía es la capacidad de ser sensible, de comprender o darse cuenta de los sentimientos, pensamientos y emociones de las personas que nos rodean, sin que estos pensamientos o sentimientos se nos hayan comunicado pues, de una forma explícita. Y bueno, también utilizando las definiciones del diccionario de la Real Academia, que incluye la palabra empatía hasta en su edición 21. En 1992, esta edición del diccionario de la Real Academia la define como una participación efectiva y por lo común emotiva de un sujeto en una realidad ajena. En su edición 22 del mismo diccionario de la Real Academia, cambia literalmente este concepto y menciona que es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Y bueno, yo creo que recapitulando lo que hemos dicho o he dicho hasta ahorita, pues empatía es sintonizar con la frecuencia emocional de las personas que convivimos o reproducir interiormente estos sentimientos. Y la empatía pues ayuda para establecer relaciones entre conexiones entre los seres humanos y para sentirnos partícipes de la experiencia de, de otros y experiencias comunes. Y pues es necesaria para la creación de grupos y la formación y transmisión de actitudes y valores y identidades grupales, ¿no? Por ejemplo, el estar empatizando, por ejemplo, cada miércoles de sesión clínica o de pláticas a la comunidad, pues también se disfruta y es una forma de relacionarnos con un grupo de personas que compartimos un fin común, ¿no? También ¿qué usos tiene la palabra empatía, no? La palabra empatía también se puede entender desde la genética y de relacionarse y reaccionar a los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que individualmente cada quien nuestro cerebro está estructurado de una forma distinta en su estructura anatómica y si a eso le atribuimos que a través del uso de los neurotransmisores también están organizados o tienen ciertas peculiaridades para cada individuo. Entonces, esto también nos hace distintos y desde ahí también se le puede dar un uso a la empatía. O pensamos que hay cerebros con más capacidad empática que otros. Pienso, por ejemplo, en pacientes del espectro autista, pacientes psicóticos, pacientes, bueno, pero me estoy yendo como al extremo ya de patología, pero aún en la gente con estructura neurótica tienen cerebros o tenemos todos cerebros diferentes. Que eso nos ayuda o no nos ayuda también para ser empática de acuerdo a la autorregulación emocional que pudiéramos tener. En un segundo uso, la empatía también es observada como un método de recopilación de datos o mucha gente lo dice como lectura de la mente. Y no tanto la lectura de la mente, sino hay individuos con una capacidad de sensibilidad grande y al estar dialogando, tiene una habilidad para la escucha notoria y también para reconocer las emociones. En un tercer lugar, el uso de la empatía también puede ser como una forma de escucha, que sería el tercer uso, y también puede ser
Otro uso es la necesidad, la empatía sería como una necesidad de desarrollo en esa relación madre-hijo, en ese acunamiento, en esa conexión que puede tener mamá con el bebé o papá o esas figuras vinculares tempranas que hacen que el ser del niño o del bebé se vaya integrando, ¿no? A través de ese espejeo que puede tener con ese apego o ese apego sano, ¿no? Y pues también la empatía puede ser, o su uso también puede ser una forma de comunicación y ya en último término, pues, también puede usarse para como un agente terapéutico. Entonces, en algunos de los escritos Freud mencionaba la necesidad de que durante el proceso analítico se esté con una actitud también empática, porque él lo menciona como un prerequisito para la interpretación, que ya más adelante lo iremos detallando en su momento. Y bueno, posteriormente pasaré a describir las diferencias con otros conceptos, ¿no? El término simpatía y antipatía. A diferencia de la empatía, la simpatía tiene un matiz de connivencia o complicidad tácita, aunque no se exprese, pero ahí está, de aprobación del otro. Y se puede perder esa línea, ¿no? Donde ya no se encuentra uno muy objetivo para hacer sí, una crítica, bueno, no una crítica, sino un señalamiento. Otro el término simpatía, pues viene del alemán Antelhans, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero significa tomar parte en un sentido activo de compartir plenamente. En la simpatía, se menciona que la barrera entre el sí mismo y el otro difumina tanto que a veces no es posible hacer un juicio de valor sobre la otra persona. Entonces, que es muy posible que se pierda esa barrera, sobre todo cuando estamos en empatía y se puede pasar a simpatía. Y bueno, uno de los, cuando se está en simpatía, pues está de acuerdo sin proponérselo, sin esforzarse y experimentar un positivo afecto el uno por el otro, que es muy diferente a lo que es empatía y es muy diferente a lo que es una empatía sí, en el SED analítico. Y el último de los términos sería la antipatía. Es precisamente lo contrario de la empatía, o sea, y constituye pues un desacuerdo, un rechazo automático y espontáneo del otro, ¿no? Y pues menciona que es muy importante tener presente hasta dónde se está en simpatía o en empatía, porque si no, no se puede ayudar, pues en este caso al analizado, ¿no? Y puede deslizarse hasta una identificación con él. La empatía es fundamental para establecer relaciones íntimas y constituye pues, el principio de la conexión entre los seres humanos. ¿Cómo el psicoanalista llega a desarrollar esta habilidad? O sea, yo creo que tiene que ver desde la estructura, bueno, yo ahora que leía el término, pues desde su cerebro, desde la regulación neuroquímica a nivel cerebral, desde la historia de vida, de todos los eventos que haya vivido y obviamente trabajado, sublimado
Y obviamente cuando uno llega a prepararse como analista, pues obviamente todo el bagaje psicoanalítico, la lectura del inconsciente, la supervisión, y pues la práctica. O sea, esto, pues yo pienso es entre más dediques tiempo a una escucha empática, esa habilidad pues se debe de ir desarrollando paulatinamente. Entonces, son infinidad de factores que pueden estar interviniendo. Otro término que también es muy interesante es el de empatía. El término empatía proviene del griego epatei, literalmente sentir fuera, que se define como un proceso mental de exclusión activo de los sentimientos inducidos por los otros. Se menciona que la empatía no debe ser o no es frialdad, indiferencia o dureza afectiva, eh, ni, ni una carencia de empatía, sino que es una maniobra compensadora mental positiva, donde como empatía sería ponerse en el lugar del otro. La empatía sería quedarse en su mismo lugar, o sea, no pasar o no hacer ese paso de la inundación afectiva cuando estamos escuchando a nuestros pacientes o a nuestros analizados, sino conservar ese lugar del analista sin inundarse con todas las emociones que los pacientes nos pueden ir transmitiendo. Posteriormente, pues haré las aportaciones que hacen diferentes autores en relación a la palabra empatía. Empezamos con Sigmund Freud. Él menciona en algunos de sus escritos donde menciona la palabra empatía, pues es en El chiste y su relación con el inconsciente, donde él menciona que a partir de la comicidad se da la empatía entre las personas que están compartiendo ese momento, ¿no? De la afloración sí, de cómo a través del chiste el inconsciente también se hace presente, ¿no? Otro de sus escritos fue en la psicología de las masas y análisis del yo, en donde el pensar en grupo, el actuar en grupo, también se necesita la empatía, ¿no? Inclusive, pues hay quien dice que pensar en masa, pues inclusive se puede seguir la ideología del líder e inclusive pues la propia identidad se puede llegar a anular, ¿no? Y bueno, Freud también, este autor, mencionaba que es un concepto psíquico localizado en el preconsciente y que esto es accesible en todo momento a la conciencia del analista. También el mismo Freud menciona que es de carácter intelectual, no afectivo y de nivel preconsciente, también él lo menciona. Otro médico neurólogo húngaro psicoanalista, Ferenc Sándor, dice que la empatía es sentir es introspección, es preconsciente y él dice que es tacto. Y también menciona que es una actitud voluntaria dirigida, es una actitud voluntaria dirigida mental del analista, de ponerse en los zapatos o como diría Donald Winnicott, la madre se tiene que poner en los zapatos de una niña, porque hace esta analogía, porque pues, el Winnicott fue un pediatra, psiquiatra, psicoanalista, ¿no? Entonces, trabajó mucho con niños.
con el tiempo, este concepto se han introducido algunas frases, ha ido cambiando. Se habla de una empatía madura, se habla de una empatía generativa para diferenciarla pues, de la simpatía o de la mera sintonía, ¿no? En el psicoanálisis, la empatía se llama empatía sostenida. ¿Esto qué significa? Que durante todo el proceso o el tiempo que dure el proceso analítico, es necesaria que la empatía esté presente. También es cierto que va a ser dinámica en los diferentes momentos del análisis y eso pues es muy importante para que el analista detecte cuando se presentan las resistencias para trabajarlas, para interpretarlas y que nuevamente se vuelva a estar empatizando entre analista y analizado. Y pues uno de los fines del proceso psicoanalítico es traspolar esa relación empática, ese vínculo que se tiene con el analista, traspolarlo pues, a las relaciones de trabajo, a la familia, a la pareja, con los amigos, para que el analizado pues, tenga o sea más creativo en general, ¿no? Otro actor, Cojo, menciona que la empatía generalmente tiene capas y es secuencial, es dinámica. La empatía sostenida, que como les recuerdo es la que se presenta en el análisis, pues es a base de esfuerzo y no de casualidad, es estar trabajando constantemente sesión tras sesión en, en, este, en este concepto. Pues es necesario sostenerla, modificarla, de modo que es necesario sostener y modificar la empatía para lograr la comprensión. Y pues la empatía va encaminada a los diferentes momentos que se vive con el analizado. Y pues bueno, esa interacción que se da en el ser analítico, en esa relación vincular que se gesta, pues se llama empatizar, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que nos dedicamos a la salud mental sabemos o tenemos el conocimiento de que el estar empatizando pues da muchos beneficios en relación a que pues es una actividad charlar, convivir, interactuar, pues es una relación también de placer, ¿no? Donde se puede disfrutar y pues eso nos lleva a una autorregulación emocional. Y también ya algunos otros autores que han hablado sobre apego seguro, pues se menciona que hay bienestar y satisfacción que se experimenta cuando se está conectado o comprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Y también se habla de esos cambios neuroquímicos, hormonales y de la participación de algunas estructuras cerebrales como la amígdala, el sistema límbico, la corteza eh, sensorial que está en el lóbulo parietal y bueno, también hablan del grupo de las neuronas espejo. Las neuronas espejo pues empezaron a estudiar desde el año, desde 1990 y, y, y alrededor del 1990 y el 2000, donde se dice que estos estados emocionales, percibir estados emocionales del otro, hacen resonar estados equivalentes en el sujeto, contagian, entonan, provocan mímica similar y están en relación con este grupo de neuronas espejo y los circuitos para estos fenómenos. Solamente recordando, las neuronas espejo están localizadas en el área parietal posterior, se encuentran localizadas en la corteza de asociación. Entonces yo pensaba, ¿no? Cuando estamos empatizando o llevando un proceso analítico,
Cuando nosotros hablamos como analistas, cuando hacemos algún señalamiento, alguna interpretación, construcción, una de las áreas que estamos estimulando es la corteza de asociación, que tiene que ver con la parte auditiva, la parte visual y la parte somatosensorial. Entonces, ahí estamos dirigiendo esas palabras y esa estructura cerebral es la que se está activando, entre otras. También hay estudios donde se menciona que un gran individuos, sobre todo que sufren traumas psíquicos, violencias psicológicas, el número de neuronas espejo están poco desarrolladas por ejemplo, yo pienso, ¿no? en qué pasa con las neuronas espejo de un paciente sociópata, psicópata, donde tienen gran dificultad para la empatía, o en los niños autistas o en el espectro autista y todos los trastornos mixtos del desarrollo, porque son cerebros distintos, son cerebros totalmente distintos a los que están conformados en estructuras de personalidad más neuróticas, ¿sí? Y bueno, otra estructura que está muy relacionada con las emociones es la amígdala, que se encuentra en el sistema límbico y tiene la función de realizar el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Es la encargada también de activarse cuando hay una situación de peligro, todas las situaciones de trauma psíquico o de violencia, ¿no? El psicoanalista Kohus, quien realmente pues, es un psicoanalista austriaco que hizo muchas aportaciones sobre el narcisismo, mencionaba que la empatía sostenida se construye en torno al concepto del objeto del ser. Otra persona sirve como parte fundamental del ser. O sea, durante el que se va llevando el proceso psicoanalítico, esa es una de las funciones del analista, funcionar como yo auxiliar y proporcionarle herramientas para que el propio paciente vaya asociando y vaya tomando su autonomía y vaya tomando sus decisiones. Y pues también decía que el individuo usa a los demás como estructura psíquica. La persona es constituida y sostenida por las relaciones con los otros. Y bueno, que las deficiencias en el self que puede tener analizado este paciente pueden ser rellenadas por los demás, por esas figuras vinculares o figuras de un apego seguro que da lugar a un sentimiento de integración del ser. O sea que uno se vuelve entero por los otros. Otro autor, Thomas Melzer, también propone 3 niveles de la empatía, que es muy parecido a lo que he mencionado anteriormente, que habla de un sistema fenomenológico, que es el sentido de semejanza, de yo estoy observando a alguien semejante a mí y sus emociones pueden resonar en mi sentir, en mis propias emociones y contagiarse o imitar. Otro nivel sería la parte funcional, acciones y emociones que observamos en los otros, también pueden ser que nos contagien. Y pues también habla de la actividad de los circuitos de las neuronas. También Cojo, psicoanalista austriaco, menciona que la empatía es una operación en la mente del analista que consiste en ver en ponerse en lugar de, hacer propias las vivencias del paciente, en ser secuaz, cómplice, en ser escudero, en ver lo lógico, lo que es psicológico.
Entonces esa fue la aportación de este psicoanalista. También este autor habla de pues, lo que ya he ido mencionando, la empatía no es simpatía, conlleva cierto grado de discriminación. Tampoco es contraidentificación según Clay, ni respuesta a las demandas del paciente según Lacan. No es lo mismo que capacidad de Reverie según Bion, que el paciente nos transmite sus ansiedades y nosotros las metabolizamos y se las devolvemos, ¿no? El analista se las devuelve. Tampoco tiene que ver con la neutralidad, tampoco es intuición, el vínculo y también pues hace hincapié en que el vínculo empático pues va a ser oscilante durante todo el proceso analítico, ¿no? Otra aportación que hace el psicoanalista italiano Stefano Bolognini en 1997, realmente a mí se me hizo una definición muy completa, pero también muy profunda y bueno, se las leeré textualmente. Define la empatía psicoanalítica como la verdadera empatía, que es una condición de tacto consciente y preconsciente, caracterizada por discriminación, complejidad y articulación. Ella comporta un espectro perceptivo amplio en el cual están comprendidas todas las tonalidades de color emocional, de las más oscuras y sobre todo un progresivo, compartido y profundo contacto con la complementariedad objetal, con el yo defensivo y con las partes escindidas del otro, no menos que con su subjetividad egodistónica. Es, pues, difícil. Ojalá esto ocasione algunos comentarios de otros compañeros, pero sí para mí, pues, me dice que es algo complejo, donde tanto las partes, no solo las partes positivas, sino las partes encendidas, las partes disociadas, las partes psicóticas del analizado, se hace conexión entre el analista y analizado. Y bueno, también pues mencionar también empatizar pues no tiene nada que ver con simpatizar, sino más bien compartir parcialmente de forma sectorial, pero vivenciar la experiencia interna del otro, sintiéndola y logrando mencionar, representarla como sea. Otro, y Stefano Bolognini menciona que la diferencia del actuar del psicoanalista con otros profesionales de la salud mental, pues es esa familiaridad con el inconsciente y aparte la gran capacidad que se debe tener con esta función empática y y todo lo que implica, ¿no? La profundidad de un análisis. Entonces, otro actor también, Racker, también es un psicoanalista polaco que emigra a Viena y también pues disfrutaba la música, pianista también de profesión. Denomina la empatía como una identificación concordante, ¿no? Que hay una conexión el yo con el yo, del analizado con el analista, el ello con el ello y el super yo. Entonces, refiriendo también que se puede hacer esa conexión, pero a la vez debe haber cierta distancia y cierta distancia y objetividad para hacer las aportaciones o los señalamientos o las intervenciones con el analizado. La empatía se da, no se da, no es algo que se programa, porque pues al estar desde el momento que estamos en contacto con otro ser humano, empiezan
a despertar emociones propias, lo que nos transfiere, lo que nosotros llamamos transferencia contra transferencia. Entonces también eso tiene que ver con la empatía, inclusive fuera de un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Tampoco tiene nada que ver con la bondad, pues, como lo mencionaba, también con la simpatía. Kemper, también un psiquiatra, psicoanalista estadounidense, austriaco, define la empatía como la capacidad de identificarse emocionalmente con la experiencia mental de otros, sin perder los límites de uno mismo y desbordarse con esta experiencia. Y para esto, pues, él menciona, se requiere la existencia de una identidad normal e integrada. Esas son las aportaciones de Kemper. También pienso en personas que tienen carencias empáticas o en esa capacidad de conectarse con el otro o de leer las emociones del otro. Y aquellas personas que no hay una clara delimitación entre el sí mismo y el otro, porque viven lo del otro como propio, ¿no? Y entonces se pierde, inclusive llegan a perder la identidad. Entonces, sí pues no sé, pienso que se necesita también integración yoica y bueno, no sé, yo lo veo también con el grupo de pacientes orgánicos que yo puedo tratar diariamente, donde hay muchas dificultades en esa capacidad empática. No sé, ahí se los dejo sobre la mesa si la capacidad, si la empatía también tiene que ver con la capacidad intelectual, porque así como puedo constantemente estar valorando pacientes con déficits intelectuales, que se deja, también tienen dificultades en la empatía, pero el grupo, el otro extremo de coeficientes intelectuales mayores, también les cuesta trabajo adaptarse y ser empáticos. No encontré nada en relación a esto, pero ahí lo pongo sobre para que se sigan o surjan algunos comentarios. Pues la sana empatía, en pocas palabras, pues consiste en captar al otro, pero sin fusionarse con él, observando su propio espacio de identidad. Y también, pues, la empatía, pues, no tiene nada que ver con la identificación proyectiva, donde cosas propias se le proyectan al otro, atribuyéndolas a como suyas, ¿no? Y bueno, pasaré a las conclusiones. Pues yo creo que en este momento, pues, podemos concluir que pues, la empatía no es simpatía, hay cierto grado de discriminación, no es contraidentificación ni respuestas a las demandas del paciente, según Lacan. Tampoco es la capacidad de rever, según Bion, no es neutralidad, tampoco es intuición, y la empatía pues es dinámica. Y realmente pues la empatía consiste en captar al otro sin fusionarse con él, conservando su propio espacio de identidad. La empatía psicoanalítica pues es una operación en la mente del analista que consiste en ver en ponerse en lugar de, y empatizar es reconocer, compartir de forma vivencial la experiencia interna del otro, sintiéndola y logrando también representarla. Pues eso sería lo que traigo para la presentación. Bueno, agradecemos a la psicoanalista Angélica el habernos compartido sus aportes respecto a la empatía en el analista. Es un trabajo muy completo que nos da luz y nos guía sobre la importancia de la misma
en el vínculo analista-paciente en todo proceso psicoanalítico. Bueno, pues entonces ahora es el momento de poder, con todo esto que nos presenta ella y con todas las inquietudes y preguntas que nos comparte y que nos invita a poder reflexionar y a poder compartir cada uno de nosotros, pues es el momento. Quien guste, pues adelante, puede participar, comentarios, preguntas, reflexiones. Bueno, yo puedo comentar que realmente ha sido una explicación muy clara en donde se especifica literalmente los límites que debe tener el psicoanalista para que el analizado no sienta esa complicidad, sino sienta la comprensión, el acompañamiento, el llevarlo a aquellos grandes deseos de salud, ¿verdad? Entonces, bravo, felicitaciones, clarísimo todo, muy buena bibliografía desde el inicio del concepto, que muchas veces no se siente tan claro el concepto. Aquí queda clarísimo concepto, definición, interpretación de lo que es la empatía y lo que no es, ¿verdad? Porque muchas veces se confunde. Entonces, yo sí quisiera felicitarle. Creo que quedó muy claro todo. Muchas gracias. Muchas gracias porque sí, muchas veces es lo que se requiere y se necesita para poder tener muy, muy claros los conceptos y manejarlos como tal. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Adelante, anímense. Adelante, Susana, adelante. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Muy agradecida por pues, la invitación. A los médicos también nos interesa mucho este tema de la empatía y tal vez desde otra perspectiva y con otra intención. Sin embargo, es algo muy importante para nosotros y también nos abocamos de alguna forma a entenderla, pues desde el punto de vista de lo que es la neurofisiología. Y aquí es bien interesante, pues, lo que nos ha presentado la doctora, la psicoanalista. Aquí hay un mecanismo muy interesante para, como intentando complementar lo que ya ha dicho de manera excelente. Es una función de las actividades cerebrales superiores, funciones cerebrales superiores. Pero a la vez, ya que participa en ella la voluntad y la discriminación, pero a la vez funciona junto con el sistema límbico, con la amígdala que ella mencionaba, en donde hay ese vínculo afectivo sin que el analista o el médico se fusionen con el otro. La función que está aquí en acción se llama imaginación. Existen dos tipos de imaginación. Hay imaginación reproductiva y hay imaginación creativa. En la reproductiva nosotros podemos recordar, oye, ¿qué soñaste? Fíjate que, o cómo estuvo el paseo. Y empezamos a recordar, es reproductiva. Y en la imaginación creativa, nosotros estamos imaginando cómo se siente, cómo será estar en esa circunstancia, pero siempre manteniendo activo, a la alerta, ese estado discriminativo de la mente para no involucrarse, sobreinvolucrarse emocionalmente con el otro y entonces meterse en su mundo y el paciente lo percibe, ¿no? Cuando le estamos dando el avión, no le sirve al paciente, ni como médico ni como analista, definitivamente yo creo, no le ayuda. Que está bien que validemos sus sentimientos, más no que eso quiere decir que los aprobamos. Sí entiendo lo que él siente, más no que es que está perfecto, ¿no? Y bueno, es muy complejo, tal como usted lo mencionó y los diferentes autores lo describen.
pero llama mucho la atención que haya sido estudiado desde tiempo tan antiguo, ¿no? Desde Aristóteles, tal vez desde Hipócrates mismo, pues porque es algo que llama mucho la atención, interesa mucho y pues no creo que deje de interesar jamás. Muchas felicidades y gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más? Adelante, Malena. Gracias. Bueno, gracias, Susi, por tu comentario, muy atinado. Me da gusto saludarte y que estés nuevamente con nosotros. Algo que me hizo pensar ahorita con este concepto que nos define Susi es la forma en que nosotros como psicoanalistas vamos acompañando el discurso de nuestro paciente. Generalmente vamos haciendo un acompañamiento de un pensamiento en imágenes. El paciente nos va platicando y nosotros vamos evocando el escenario que imaginamos que es del paciente, no es el escenario real del paciente, porque el paciente nos puede estar hablando, fui al cine, pero yo me imagino el cine de Plaza de Centromax y sin embargo el paciente fue al cine de Plaza Mayor, ¿sí? Son dos cines diferentes. Aunque la película sea la misma, no es la misma forma en que uno y otro vio esa película, ¿no? Entonces, este acompañamiento en imágenes que vamos haciendo se acompaña también de un acompañamiento en emociones. Y desde este acompañamiento empático, por ahí ahorita Angélica, que muchas felicidades Angélica, Angélica nos decía cómo el hablar de empatía implica sentir en, pero también sentir dentro. Entonces, cuando estamos con el paciente, sentimos en el discurso del paciente, sentimos en el mismo paciente, a veces nos metemos tanto en lo que él está sintiendo que podemos percibir hasta sus emociones más íntimas o sentimos desde dentro del paciente. Entonces tenemos que hacer una operación mental, cognitiva y afectiva que implicaría como esta separación pertinente, adecuada, para poder entonces hacer una observación de lo que yo estoy sintiendo y discriminar lo que mi paciente siente y sí, no perderme como en esta empatía de la que hablabas, ¿sí? Porque una sobreempatía tampoco ayuda al paciente. Yo no le estoy permitiendo al paciente que él asuma y se responsabilice de su sentir, porque yo me lo apropio todo y no le doy la oportunidad de que él reconozca qué le está pasando, qué le está sucediendo. Entonces, por un lado, lo acompañamos con el pensamiento, con las imágenes y con los afectos. Y luego hacemos este trabajo del que hablaba también de alguna manera Kohut, cuando dice la importancia de la empatía desde la consolidación del self del otro. Yo tengo que respetar el self del otro. Yo no me puedo meter al self del otro. Me acerco al paciente y desde el paciente observo e intento o comprendo lo que él está sintiendo para ponerle en palabras con esta capacidad de reverie que, como bien señala el doctor Bolognini, no es la empatía, no es esta capacidad de reverie. Comprende la capacidad de reverie, pero son dos cosas diferentes. Desde la capacidad de reverie, yo me pongo en el lugar del otro, introyecto lo que está sintiendo, contengo lo que está sintiendo, me permito pensar lo que está sintiendo y le voy dando un significado a eso que está sintiendo para podérselo devolver y no quedármelo. Porque si yo me lo quedo, yo como terapeuta puedo enfermar con este material que no soy capaz de procesar y de devolver. Entonces la empatía es un instrumento que me permite trabajar esta función de reverie para poder hacer una buena interpretación del material de mi paciente y ayudarlo a que mi paciente piense e integre sus propios procesos mentales, cognitivos y afectivos. Pues felicidades, Angie. Y pues sí, es todo un tema que pues implica un montón de Sí. comentarios y de discusión. Sí, muy complejo, pero muy emocionante, muy padre también. Y sobre todo la capacidad que tenemos que tener de diferenciar una sobreempatía, ¿no?
Porque hay muchas personas, ahora sabemos, el otro día escuchaba una conferencia de un psiquiatra chileno que hablaba precisamente del síndrome de la sobreempatía que viven personas que tienen trastorno de personalidad límite, que son personas que inmediatamente captan qué le pasa al otro y se involucran de tal manera que no pueden diferenciarse y muchas veces se quedan ahí atrapados y no pueden salir de esa situación. Imagínate un terapeuta en esta situación, pues ahí nos quedamos atrapados. Entonces es importante poder hacer este trabajo de diferenciación para poder salir y entrar en el vínculo con nuestros pacientes. Bien. Muchas gracias, Malena. Gracias. ¿Quién más quiere participar? Adelante. Adelante. Bueno, pues primero felicitarte, Angélica, porque sí es una plática, bueno, plática, ¿verdad? Pero cómo te pudiste adentrar de una manera muy profunda, utilizando conceptos teóricos muy complejos y como nos diste un recorrido, ¿no? Y pudimos pues entender, como lo están mencionando todos, este concepto tan importante en el psicoanálisis, porque esa es la otra parte que yo creo que me parece muy valiosa de la plática. Esta, como ustedes saben, es una plática de inducción, ¿no? En donde el objetivo que pretendemos es justamente compartir, explicar lo que es el psicoanálisis, lo que es la teoría psicoanalítica, lo que es la técnica psicoanalítica. Entonces se elige un concepto que yo creo que es fundamental, ¿no? Porque a través de él podemos justamente ver la importancia de estas funciones en el analista, en el proceso analítico, cómo el psicoanálisis las estudia, ¿no? Las describe con la profundidad con la que lo hace, cómo lo instrumenta, ¿verdad? También cómo en una formación en psicoanálisis justamente nos lleva a entrenarnos en el desarrollo de esta función como de muchas otras, ¿no? Entonces, a través de, como lo mencionaba Angélica muy bien, ¿verdad? De los seminarios, de las supervisiones, sobre todo del análisis, importantísimo también. Entonces, por eso sí me parece, que yo creo que es una plática muy interesante en ese sentido, porque desde una perspectiva, desde la mirada de la empatía, nos permite ver un poco de nuestro ejercicio diario, de nuestro trabajo diario como analistas, ¿no? Desde dónde y cómo tenemos que llevarlo a cabo con la fineza, con la seriedad, con la profundidad, con el entrenamiento que distingue nuestro trabajo y que a mí me parece que es de verdad fundamental, ¿no? Eso es lo que hacemos, eso es en lo que nos entrenamos, esto es como trabajamos todos los días, ¿no? Con este cuidado. Entonces, bueno, felicitarte, Angélica, muy buen trabajo y bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Muchísimas gracias a todos. Yo me tengo que retirar para ingresar a otro seminario, pero agradezco muchísimo la oportunidad y la excelente exposición. Muy amables. Gracias. Gracias, Susi. Sí, hasta luego. Bueno, yo quiero comentar también algo que a mí me llamó mucho la atención pensando en la plática tan completa, la parte biológica. Yo sí me quedé hace ratito pues pensando mucho en eso, ¿no? En relación a si es algo que está dentro de la biología, de la genética, vamos a pensarlo así, cómo puede ser un factor que limite, ¿no? Que no limite. Yo pensaba, caray, pues qué tanto desde la genética yo puedo estar ahí, ¿no? Es como preguntarnos. Y en ese sentido, pues es una visión más integral como seres humanos, ¿verdad? Dado que de pronto los psicólogos o psicoanalistas, pues podemos tender a pensar en los otros factores, los factores del desarrollo, los factores de personalidad, y de pronto no consideramos estos aspectos que de base son muy importantes, ¿no? La biología como base del ser humano. Entonces, bueno, eso a mí me llamó mucho la atención y sí, creo muy importante como
hablando de la investigación, pues poder, sería como una línea muy importante, ¿no? También, bueno, ya di mi participación, ¿quién más gusta? Como invitando a... Sí, yo quiero comentar algo, Pedro. Realmente a veces no nos detenemos y no solamente la parte neurobiológica, la parte hormonal, la parte de cómo está organizado ese sistema límbico, cómo está organizada esa amígdala cerebral y muchas cosas que no salen en ningún estudio de imagen, que son me refiero a resonancia, sino cómo están organizados esos neurotransmisores. Y eso no tiene nada que ver con patología, sino eso es lo que nos determina el carácter. Una cosa es el temperamento, el carácter. Sí, sí. Entonces, sí, pues sí, da para mucho que dar, o de qué hablar en esta, pensando en esa individualidad del sujeto de acuerdo a su integración neurobioquímica y hormonal. Bueno, pues qué interesante. Digo, que hiciste algunas otras preguntas más. A ver, vamos a ver si los demás por ahí tienen la Yo inquietud. sigo teniendo preguntas, ¿verdad? Pero eso... Como en la clase, hay que preguntar, a ver, ¿qué opina? No, adelante, adelante. ¿Quién más quiere participar? A mí me gustaría saber, por ejemplo, si se tiene ahí en su institución un perfil de lo que es el psicoanalista. Para mí es muy importante porque esta capacidad de empatía inicia desde la imagen. ¿Qué veo yo en el psicoanalista? ¿Realmente me inspira a estar con él, a hablar con él? O mejor, no hablo porque dicen que interpreta. Ya desde que me ve, dicen que me está analizando. Y esto tiene que ver mucho desde la imagen, la gesticulación, las palabras que se utilizan, cómo se utilizan, el tono, la variedad y la armonía, muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría saber si tienen ustedes ese perfil que yo hace muchísimos años cuando estudiaba, lo escuché de un gran psicoanalista, psiquiatra y mi mentor, pero jamás lo he vuelto a escuchar. A mí me gustaría saber si ustedes lo tienen. Pues, bueno, yo contestaría que sí se busca un perfil, pero bueno, a lo mejor los socios que se encargan de la selección de los candidatos pueden ampliar un poquito más. Pero pues sí se busca una estructura neurótica, o sea, que tenga un yo integrado, que tenga gran capacidad de insight, que sea sensible, que gran capacidad de sensibilidad y que le guste pues, la lectura, le apasiona esta área, el contacto humano también. Entonces, esa sería como mi aportación, pero bueno, pasamos la palabra a ver qué más integran a esto que yo comento. Bueno, ¿puedo hablar, Pedro? Adelante, Malena, adelante. Gracias. Bueno, yo ahorita soy la directora del Instituto de Enseñanza en este nuevo periodo de nuestra mesa directiva, donde la psicoanalista Blanca Zárate es nuestra nueva presidenta y estaré yo en el Instituto de Enseñanza. Y bueno, aquí en el instituto, precisamente una de nuestras funciones es la selección de los candidatos para la formación como psicoanalistas. Y sí, tenemos un perfil que se basa en 4 pilares formativos del psicoanalista. Uno de ellos tiene que ver con los seminarios teóricos. Entonces, pedimos que la persona candidata a ser psicoanalista pues tenga de base una maestría en un modelo terapéutico, ¿sí? Y que asista a nuestros seminarios teóricos. Son 8 semestres en donde vemos toda una currícula que comprende las materias de teoría, de técnica, de psicopatología, de supervisión, etcétera. Y el siguiente pilar es precisamente el análisis personal.
Entonces, de alguna manera, en las entrevistas que elaboramos en el instituto, hacemos 3 entrevistas y lo que buscamos es que la persona tenga esto que señalaba Angélica, una sensibilidad humana, una capacidad de empatía, una curiosidad por el autoconocimiento, por saber quién es, qué siente, qué le pasa, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera. Un interés por el conocimiento también de la otra persona, o que lo que llamaríamos como este espíritu epistemofílico, tanto amoroso al conocimiento como amoroso a la persona. Y por lo tanto, pues una capacidad de empatía que tiene que ver con que primero me acepte yo, me quiera yo, me conozca yo para poder entender luego a mi paciente. Y tenemos el otro pilar, que es la supervisión. Entonces, nosotros con nuestros candidatos les solicitamos, tanto tienen una materia de supervisión grupal como un requisito de supervisión individual de un número determinado de horas, 120 horas con un supervisor, 80 horas con otro supervisor, en donde vamos haciendo seguimiento del manejo que hacen de sus casos con toda la confidencialidad que el caso requiere, ¿sí? Y el último pilar sería el de la investigación. Buscamos que nuestros terapeutas, nuestros psicoanalistas, tengan un amor por la investigación también, porque el proceso psicoanalítico es eso, es un proceso investigativo del otro, pero en donde está inmersa mi persona. Y si mi persona no tiene esta tolerancia a la frustración, esta capacidad de empatía, este amor por el conocimiento, esta capacidad no para la, bueno, hasta una capacidad para la compasión, que no sería lo mismo que la empatía, ¿sí? Entonces son características que nos permiten pensar que es una persona, es un buen ser humano. No es un ser perfecto, es lo que diría Winnicott, un terapeuta suficientemente bueno para poder contener y sostener las ansiedades de alguien que viene a solicitar un apoyo, ¿sí? Sí, sí, sensacional, pues muchísimas gracias porque eso quería yo escuchar, si realmente existe ese perfil y si realmente se tiene esa formación que ahorita me están explicando, que sí la tienen y muy completa. No, muchas gracias y muchas felicidades porque gracias. Esa palabra del amor, ese sentimiento y esa característica creo que es la base del éxito en un buen psicoanalista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Malena. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Tenemos tiempo todavía. Creo que ya no hay más participaciones. Muchas gracias. Gracias. Gratificante sesión, muchas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Yo también me despido. Muy amables por todo. Muchísimas gracias. Gracias. Le esperamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, tenemos 2 manos levantadas, no sé, igual quién quiere comenzar, Nora y Alfredo, no sé quién guste. Creo que yo iniciaría. Ok, sí, perdón que no capté al momento en que levantaron la mano. Adelante. Gracias. Bueno, yo nada más quisiera agradecer esta excelente información que se nos ha brindado el día de hoy. Yo no soy psicoanalista, déjenme decirles, yo soy psicóloga educativa, pero me llamó la atención el ver la publicación, y me llamó la atención porque en la mañana yo trabajo en lo que es el servicio de educación especial y ahorita en educación se está dando el manejo de este término de empatía, en donde se está solicitando que manifestemos esta capacidad para poder ayudar a los alumnos. Y bueno, por aras del destino que estaba viendo por ahí el teléfono, vi que iba a iniciar y así como que me metí. Me cautivaron desde el principio. Yo estoy, de hecho, yo estoy como paciente, estoy en un proceso de análisis y pues todo me está haciendo así como que sentido.
Agradezco mucho la participación de cada una de ustedes. Admiro el trabajo que se realizan. Agradezco el apoyo a mi psicoanalista. Le agradezco también toda la capacidad que ha tenido para, ahora entiendo, parte de mi proceso, cómo se va dando, ¿no? Entonces, es únicamente mi participación y el no verme así como que, pues, ahí está una que no sabemos ni quién es. Yo soy Nora Angélica Carrillo, soy de Guanajuato, soy psicóloga educativa. Actualmente estoy trabajando para la Secretaría de Educación y, pues, muchísimas gracias. Gracias, Nora. Bueno, adelante, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecido con el espacio. Hace algunos años era muy fan de estas sesiones científicas. Ya no. Y pues es que ya no tengo tanto tiempo. De repente ya las agendas, aunque de verdad hasta me pongo alarma, se los prometo que sí. Entonces, de entrada, pues muchas gracias de nuevo por el espacio, por compartir, escuchar siempre, escuchar a el quehacer investigativo y la praxis de todos ustedes siempre me es de mucha retroalimentación. El tema en particular me llamó muchísimo la atención y bueno, azares del destino coincidí en que pude sumarme, ya que, bueno, les comparto un poco este momento personal. Ya tengo 5 años trabajando con temas de violencia, ¿no? Violencia sexual y justo muy en particular el tema de la empatía y en estos límites que vaya, literal fue como otra vez volver a colocarme en otro lado, ¿no? Que sí, de repente con este tipo de casos suele ser muy difuso, muy confuso, ¿no? Suelen borrarse estos límites, ¿no? Sobre todo en ciertos casos que suele haber una complejidad enorme, un reto muy grande. Entonces, pues no sé, dije, vamos a intentar hacer el esfuerzo de estar presentes, ¿no? De escuchar y justo como toda esta visión o sea, fue como tanto un refresh de información, como volver a encontrar, ¿no? Hasta incluso viejos sentires, ¿no? Que por los cuales me gustaba tanto estar presente como de por qué escogí y seleccioné esto, ¿no? Agradezco eso, el espacio y un gusto volver a ver varias caras conocidas. Muchas gracias, Alfredo. ¿Quién más quiere participar? Adelante. Todavía nos quedan unos minutitos. Pero no hay algunas preguntas por ahí que... Ay, a ver si quieres checar. Sí. Sí, aquí hay una pregunta. Gracias por alertarme. ¿Podrían decir las diferencias entre compasión y empatía? ¿Podrían decir algo sobre sus diferencias? Híjole, pues la empatía pues es algo más, es una conexión entre dos personas, desde la parte, pues es algo más profundo, es algo más íntimo, y compasión es decir, me duele lo que te está pasando, pero no llega a tener la misma connotación de lo que es la empatía. Y hablé de los diferentes tipos de empatía, o sea, podemos ser empáticos en el afuera sin que tenga nada que ver con la parte profesional. Hablé también de la empatía natural, que está dotado o personas tienen gran sensibilidad, y a lo mejor esas personas pueden ser compasivas, pero nada tiene que ver con la empatía psicoanalítica, porque solamente en el ser analítico los profesionistas de esta área pueden ejercerla. O sea, el compasión es sentir me duele lo que está pasando, lo que está sufriendo, y a lo mejor ayudar, participar, pero la empatía pues es algo mucho más complejo, más profundo, y sobre todo la empatía psicoanalítica.
¿Alguna otra, Pedro? Creo que, a ver, nada más veo esa pregunta, que no hay más. Ujú. Pero se puede hacer así hablando, no le hace que no haya en el chat. ¿Quién más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Bueno, agradecen a la psicoanalista Angélica su respuesta. Gracias. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? ¿O comentario? Bueno, acá está. Adelante, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues primero agradecer la oportunidad de poder escuchar a la psicoanalista, también escuchar sus comentarios, sus retroalimentaciones. Me parece que pues es conocimiento que vamos compartiendo y nos ayuda para eso, aumentar también nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Yo soy maestra en psicoterapia clínica también. Y me llamaba mucho la atención el tema, igual cuando lo vi publicado. Y bueno, pues quise saber cómo era esta parte de la empatía dentro de un proceso psicoanalítico. Y me parece que me quedó pues bastante claro, gracias a la información que nos da la psicoanalista y las aportaciones de las demás maestras. Mi comentario va porque desde mi formación, igual en la experiencia clínica que tengo hasta el momento, pues es de mi interés bastante el formarme dentro de este marco teórico. Por ahí, por ejemplo, yo tengo tanto la supervisión de mis casos con una doctora en psicoanálisis, llevo también mi propio proceso analítico con mi analista. Y me llamó mucho la atención lo que comentaba hace un momento la maestra Malena, como el perfil, lo que se necesita. Y quisiera yo preguntar también, la pregunta puede ser dirigida a ella, la maestra Malena, o igual a quien me pueda responder, pero en el caso de que yo también como profesionista quisiera ya formarme como psicoanalista, ¿puedo hacerlo con ustedes ahí en la Sociedad de León? ¿Cómo sería? ¿Con quién puedo contactarme? Adelante, Malena. Sí, gracias. Hola, Ale, buenas tardes. Sí, mira, te puedes contactar conmigo. Yo generalmente soy la que programo las entrevistas de selección. Se asignan a 3 entrevistadores para que platiquen contigo para tener esta entrevista, y de manera formal lo que estamos solicitando es nada más pues una maestría en algún modelo psicoterapéutico. En el caso tuyo, pues tienes la maestría en psicoterapia clínica de la Ibero. De hecho, ahorita en nuestro grupo que ya va de salida, tenemos a 3 candidatas avanzadas que ya van en 7º semestre, que son egresadas de ahí de la Ibero, de la maestría de la Ibero. Entonces, tenemos pensado si hay posibilidades de abrir nuevo grupo. Si tenemos la gente suficiente para armar grupo, pues lo abriríamos en septiembre. Pero ya lo veríamos si quieres contigo. Luego nos ponemos de acuerdo. Me puedes marcar a la sociedad. Es 477-717-9933 y la secretaria te daría cita conmigo para hacer la primera entrevista, y ya sobre eso te paso los contactos con quien acudir. ¿Te parece? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la información. No, gracias a ti. Bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo diría también que siendo empáticos con esta conciencia que tenemos de nuestro trabajo en la salud mental, pues los invitamos a formarse, los invitamos a que formen parte de nuestra sociedad. Yo creo que es algo muy importante en relación a las problemáticas con las que trabajamos. Alfredo ahorita decía, bueno, pues yo sé que se mueven muchas cosas,
pues yo creo que cuando trabajamos con seres humanos es muy natural esto, y qué bueno que se mueven, porque nos damos cuenta nosotros también de lo que requerimos, y en ese sentido, si somos empáticos, pues nos invita a ir más allá con nuestra persona y como profesionales, ¿verdad? Yo creo que nuestro trabajo implica eso. Entonces, los invitamos a que puedan inscribirse, a pedir informes aquí para que formen parte de nuestra sociedad, ¿sí? Y bueno, pues no sé, ya creo que estamos a tiempo. No sé si haya alguna pregunta más, comentario para ir cerrando. Bueno, decirles pues, invitarles al próximo mes. Tenemos nuestra sesión científica, la segunda semana del mes de junio, que ahorita todavía no tenemos el tema de la sesión. En la tercera semana tenemos la plática a la comunidad, que es una continuación de esta plática que tenemos el día de hoy, que se titulará el Vida y obra de Sigmund Freud. En este caso me toca a mí, poder hablar sobre la vida y obra de Sigmund Freud. Entonces los invitamos. El próximo mes estaremos acá para pues seguir reflexionando, ¿verdad? En este caso de la vida del autor del psicoanálisis. Entonces, en nombre de la Sociedad de Psicoanálisis León México, agradecemos su participación y pues bueno, pues que descansen, que estén bien y nos vemos la próxima. No sé si hay algo más que se tenga que comentar, Malena, Blanca. No, por mi parte no. Muchas gracias, Pedro, excelente. Muchas gracias. Muchas Agradecemos gracias a todos. la psicoanalista Angélica, muchas felicidades. No, gracias. Sí, Muchas gracias. Gracias. hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bueno, Que descansen. buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Bye.